Buenas tardes a todos, a todas. Para la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, es un honor tenerlos a ustedes presentes en este espacio e igualmente al profesor Carlos Murillo Zamora. Agradecemos la presencia de Carlos en este espacio, miembro del Consejo Directivo de la Red INPAE, un académico con una trayectoria amplísima, doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad Nacional, licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica, autor de un número de artículos, investigador, director del doctorado también igualmente. Es un honor para nosotros, Carlos, tenerte en este espacio. Igualmente, en nombre de la Red Interamericana, agradecer no solamente tu presencia, sino también indicar a ustedes que esta red cobija un conjunto importante de universidades en toda América, tanto en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, que se ocupan del campo de los estudios en gobierno, administración pública y políticas públicas. Y agradecerte también, sobre todo, y a la universidad, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica, esa apertura tan importante que tuvo para con nosotros y para con la red el año pasado en el encuentro INPAE. Este año tendremos nuestro encuentro de académicos y de administradores de programas universitarios de América en el Perú. Agradecerles a ustedes y ampliar este espacio, decirles aquí estamos presentes para hacer debates importantes sobre el fenómeno de las políticas públicas y la administración pública, y con un título hoy interesante, un tema importantísimo y provocador, de combatir el crimen organizado en Centroamérica. El asunto es igualmente de unas formas de resistencia civil y social despolitizadas en esa trayectoria investigativa importante que hoy nos trae Carlos para poder discutir y trabajar con ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como les señalé, lidera el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y los posgrados, la maestría y la especialización, el doctorado igualmente. Gracias, bienvenido. La palabra. Gracias. Gracias, Alejandro, por esa introducción, por esas palabras, y entro directamente al tema. Recién, ahora mientras esperaba que esto comenzara, revisé el portal de internet del principal periódico de Costa Rica, y lo primero que muestra son dos titulares que tienen que ver con el tema de esta tarde. Uno dice que pistoleros dispararon en más de 50 ocasiones a un vehículo en el que murieron 2 adultos y 2 niños. De inmediato se indica que es en la zona de Limón, en la costa caribeña, escenario de confrontación de 3 o 4 grupos del crimen organizado, vinculados sobre todo con narcotráfico. El segundo titular tiene que ver con capo hondureño que llevaba vida de placeres en Costa Rica, fue extraditado a Estados Unidos. Es importante en Costa Rica la presencia de líderes del crimen organizado centroamericano que, al igual que ocurría
cuando los conflictos armados en la década de 1970 y 1980, sobre todo el FMLN y el Frente Sandinista, utilizaban a Costa Rica como zona de refugio, de recuperación, durante las fases más violentas del conflicto en el resto de Centroamérica. Hoy lo que se está viendo es no solo la existencia de carteles del narcotráfico costarricenses, al igual que del resto de los países, sino de líderes de grupos del crimen organizado con presencia en Costa Rica para utilizarla como refugio. Menciono estos detalles porque esto viene a demostrar cómo los esfuerzos de los últimos 20 años en Centroamérica para combatir al crimen organizado no han dado resultados. Por el contrario, los niveles de violencia siguen aumentando. En este momento, Guatemala, según el reporte del año pasado, se ha convertido en el país más violento del mundo, fuera de aquellos donde hay conflictos armados o guerras declaradas como en el Medio Oriente. Y ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa o la misma San Salvador, que siguen ocupando ya puestos entre el top 10 de la violencia a nivel mundial. Con una advertencia, luego profundizo sobre eso, pero con una advertencia en el sentido de que cuando se habla de violencia en Centroamérica hay un problema de manejo de estadísticas en dos sentidos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua no se registran la mayoría de los actos de violencia porque a los jefes policiales, particularmente en las zonas rurales, les preocupa reportar este tipo de hechos en la medida en que los vayan a responsabilizar de esa creciente violencia y entonces se invisibilizan muchos de esos actos de violencia. El otro problema es que las estadísticas reflejan el total de actos violentos sin diferenciar entre aquellos que pueden provenir, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, sobre todo de la violencia en contra de la mujer o de la delincuencia común, y se mezclan con los actos que sí son propios del crimen organizado. Antes de entrar ya en el caso concreto de por qué las políticas en Centroamérica han fracasado, una breve referencia a lo que entendemos por políticas públicas. Lo primero, y si ustedes revisan la mayoría de los textos de políticas públicas, tienden a ser vistas las políticas públicas solo limitadas al sector en donde se implementan. Entonces se ve, por ejemplo, una política en materia de vacunación o en materia de prevención de alguna enfermedad como si fuera un problema exclusivamente de salud, no relacionado a otros aspectos sociales y culturales. Igual en el ámbito económico y en cualquier otra área. Desde la perspectiva un poco más teórica, lo que resulta claro es que hay que reconocer, cosa que normalmente los gobiernos olvidan, y por eso en los textos se tiende a evitar hablar de políticas fracasadas y se habla de limitaciones en la implementación de la política o de fallas en algunas partes del proceso, pero no en la política en sí. Desde mi perspectiva, toda política es un proceso de doble vía, un proceso que tiene una dirección desde arriba hacia abajo, pero no podemos olvidar que los problemas no se construyen en la cúpula y en los tomadores de decisiones, sino en la práctica cotidiana. Entonces, hay que entender esa práctica cotidiana para poder formular una política y no simplemente pensar en que un grupo técnico
que muchas veces desconoce lo que está ocurriendo en la práctica, en la cotidianeidad, vaya a tomar una decisión sin haber entendido esa problemática. De igual manera se requiere claridad conceptual. Desde mi perspectiva vivimos prisioneros de una serie de conceptos propios del siglo pasado. O sea, todavía la mayoría de las personas, sobre todo quienes tenemos unas cuantas décadas a cuestas, la gente joven tiene esa ventaja de que no vivió, por ejemplo, el periodo de Guerra Fría, no vivió la mayor parte del siglo XX, y entonces conciben solo la realidad construida a partir de las últimas 2 o si acaso 3 décadas. Pero muchos de los conceptos técnicos que se siguen utilizando son propios del siglo pasado. La ciencia social, aún la ciencia política, a pesar de todo el avance que ha tenido, sigue manteniendo conceptos propios del siglo pasado. Y eso está constituyendo un pesado lastre a la hora de formular algunas políticas públicas para atender fenómenos totalmente novedosos. De igual forma, se tiende a dejar de lado la identificación apropiada de los actores, y en mi criterio es lo que pasa en la mayoría de los casos de los grupos de crimen organizado. En el caso de Centroamérica, la mayoría de las legislaciones no tienen incorporado aún la noción de crimen organizado, sino que recurren a la delincuencia común, incluso delincuencia organizada, muy distinta a la de crimen organizado, para calificar este tipo de fenómenos. O se piensa que la acción del crimen organizado está limitada al narcotráfico y no a otras actividades que, como en el caso de Centroamérica, por ejemplo, la trata de personas y el manejo de migrantes se ha convertido en un negocio más rentable que, por ejemplo, el negocio de la marihuana. Todavía, que es para consumo básicamente centroamericano, todavía en el caso de drogas como la cocaína, que van hacia el mercado estadounidense, europeo y asiático, sigue siendo más rentable. Pero ya el narcotráfico no es el negocio en auge en el caso de Centroamérica. Otro de los aspectos que es necesario entender para comprender por qué las políticas públicas fracasan es que muchas veces las autoridades dan por hecho de que se lanza la política, se anuncia y con eso es suficiente. O sea, como cuando se anuncia una campaña de vacunación y dan por hecho de que todas las familias van a entender la importancia de llevar a sus hijos e hijas a vacunar, pero no se les informa de todos los aspectos de la política. Y la necesidad del seguimiento a las reacciones ante la implementación de esa política. Estamos muy acostumbrados, perdón por ponerlo en inglés, me doy cuenta ahora que es no la última versión que anoche puse los títulos en español. Estamos acostumbrados, no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino en la mayoría de los campos de la ciencia política, a pensar los procesos como si fueran una especie de archipiélago. Y entonces vemos, por ejemplo, la construcción de agenda como algo separado de la formulación de la política. Y generalmente con flechas unidireccionales. Y sabemos que en el ámbito, por ejemplo, de la investigación, uno puede formular un problema de investigación, pero nunca puede dejarlo ahí. El problema de investigación es un punto de partida y conforme yo voy, sobre todo en el ámbito de la investigación cualitativa, al campo, tengo que ir revisando si ese problema de investigación y sobre todo la pregunta es apropiada o lo que yo estoy descubriendo va a ir replanteando los supuestos de mi investigación. En ese sentido, yo considero que hay que ir un paso más allá. O
sea, hay que ver las fases desde la construcción de la agenda, entrelazadas y traslapadas con el proceso de formulación de la política. Y el proceso de la formulación de la política no es simplemente un concepto o una isla en ese archipiélago, sino que dentro de él hay una serie de aspectos que entran en juego. O sea, formular la política no es sencillamente tomar un tema de la agenda de gobierno y decir el resultado de esa política va a ser determinada situación y vamos a avanzar a través de la implementación. No hay que problematizar, hay que buscar alternativas, hay que elegir la alternativa correcta y promulgar para ir a la adopción de la política. Y así sucesivamente, sin olvidarnos, como dije antes, que hay factores más allá del sistema político que inciden. Entonces, en ese caso, les presento a continuación un diagrama que estoy trabajando con un estudiante del doctorado de Gobierno y Políticas Públicas que su tema de investigación es sobre gobernanza en los sistemas educativos. Lo que estamos trabajando es la necesidad de entender que ese proceso o ese ciclo de las políticas públicas no está solo insertado en el sistema político, sino que el sistema político es parte del sistema social y hay factores societales, culturales y de idiosincrasia, no solo entre países, sino a lo interno de los países. O sea, es difícil que la política pública que fue exitosa en un país lo sea en otro, pero también es difícil que la política pública que es exitosa en cierta región de un país lo sea en la totalidad del país, porque hay características socioculturales en cada región de los países y Centroamérica en ese sentido constituye un laboratorio que hace que una política exitosa en una región del país fracase en otra región. Y no podemos olvidar, sobre todo cuando se trata de problemas complejos, que hay un entorno ecológico internacional. Entendido ecológico no solo como la parte ambiental, sino como ese ámbito de acción en donde se traslapa lo político, lo económico, lo social, jurídico y por supuesto ambiental. Y que de alguna manera va a incidir en ese sentido. ¿Dónde fracasan las políticas? Y son cosas que no encontramos en la mayoría de los textos de políticas públicas. Primero, hay múltiples razones para ese fracaso, desde aspectos psicológicos y conceptuales que influyen inconscientemente a la hora de que los tomadores de decisiones formulan las políticas. Hay en lo que en resolución de conflictos se llama las utilidades subjetivas. Cuando un negociador, por ejemplo, un ministro de un gobierno participa en una negociación comercial internacional, si su familia está vinculada a un negocio particular, por ejemplo, a la exportación, al cultivo y exportación de papa, en el momento en el que en esa negociación se hable de papa, sin duda va a tener una utilidad subjetiva, no necesariamente directa, y es evidente que le va a poner más interés en el proceso negociador que cuando están viendo algún otro tipo de cultivo en donde él y su familia no tengan ningún tipo de interés. El otro aspecto, y que normalmente los técnicos olvidan o olvidamos, porque en algún momento de mi vida he tenido que estar del lado de la formulación de políticas públicas, se olvidan las percepciones de la ciudadanía. O sea, cómo va a entender la ciudadanía esa política y cómo la va a internalizar para ponerla en práctica. El otro aspecto, sobre todo cuando se trata de políticas con un periodo de tiempo definido, es que se piensa que la política se acaba
con la última fecha de ese periodo. Y se olvidan los efectos posteriores de esa política pública. Hay que pensar en términos no solo del plazo de la política y del corto plazo, sino en el mediano y largo plazo y en los efectos posteriores de la política. Es necesario considerar el contexto normativo, institucional y cultural, sobre todo en los estados latinoamericanos, que tienden a ser estados muy complejos en materia normativa. En Costa Rica se dice que el mejor abogado es aquel que descubre una ley que casi el resto de la gente olvidó. Por ejemplo, en materia de agua, la ley de aguas es de 1883 en Costa Rica. Y es un problema, en algún momento he tenido que trabajar en conflictos por el recurso hídrico en zonas costeras, cuando uno llega y la gente ni siquiera tiene idea que hay una ley de aguas, y menos que es del siglo XIX, y que estaba hecha para la zona central, para el Valle Central, y concretamente para 4 ciudades que a final del siglo XIX eran muy pequeñas y ahora la quieren aplicar a un pueblo costero de 1000 habitantes con otras características y otras necesidades. Y la ley sigue siendo la misma. Entonces, formulan políticas públicas en materia hídrica en Costa Rica sin recordar que la ley que las rige es del siglo XIX. De igual forma en materia institucional y cultural. Lo que uno encuentra en la práctica es que muchas instituciones gubernamentales nunca se han comunicado entre ellas. En una ocasión en la zona fronteriza con Panamá, Costa Rica-Panamá, convoqué a una reunión al director regional del Instituto de Tierras, que es el encargado de los asentamientos campesinos, y a la directora del área de conservación fronteriza con Costa Rica. Y empezamos la reunión, yo no tuve el cuidado de presentarlos, ¿para qué? Son 2 funcionarios que trabajan en la misma ciudad, que tienen años de estar aquí, y resulta que nunca se habían reunido, a pesar de que ambos tenían que ver con la gestión del otro. De igual forma, la parte cultural. Sin duda, el momento, o lo que en inglés llaman el timing, es fundamental para lograr los objetivos. Hay ocasiones en que se formulan políticas públicas en momentos inapropiados porque la coyuntura no es la que va a garantizar el éxito. El otro problema son las agendas ocultas y el conjunto de alternativas. Y las agendas ocultas nos llevarían un buen rato esta tarde. Así que solo dejo esa parte ahí mencionada para entrar de lleno en el tema de Centroamérica. ¿Por qué es más evidente el fracaso de las políticas del combate al crimen organizado en Centroamérica? Es producto de las particularidades que tiene Centroamérica. Una región con una integración de lo que yo llamo cartografía múltiple. ¿Por qué? Porque está la Centroamérica del Triángulo del Norte, la Centroamérica del CA4, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, más Nicaragua, la Centroamérica histórica, que a esos 4 se le agrega Costa Rica, que fue la Capitanía General de Guatemala en la época colonial, la Centroamérica de los 6 que agrega a Panamá, hay una Centroamérica de 7 que agrega a Belice, y en el marco del sistema de integración centroamericana hay una Centroamérica de 8 que agrega República Dominicana. Y hay desde hace 3 años un esfuerzo de Haití por ser parte de Centroamérica, integrándose al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana. Si ya República Dominicana y Belice rompieron con el esquema de lo que es Centroamérica, insertar a Haití es todavía
acabar con el proceso de integración centroamericana porque responde a otras prácticas políticas, culturales, sociales y económicas. Pero además, si lo vemos a lo interno, en el caso de Nicaragua hay 4 Nicaraguas claramente diferenciadas. Lo mismo lo encontramos en el resto de Centroamérica. La Nicaragua de Managua, con una identidad particular, y Managua como ciudad es una ciudad totalmente desarticulada, donde uno encuentra en el centro de la ciudad potreros con ganado, la parte antigua de la ciudad, la parte histórica, la parte de lo que llaman la zona rosa, los barrios marginales. O sea, Managua es una ciudad desarticulada. Pero está la Nicaragua del Pacífico, que es la que la gente conoce afuera, de playas, volcanes, la Nicaragua del centro, que es la Nicaragua fría, cafetalera, en donde hay algunas comunidades con un índice de pobreza del 98% de la pobreza. Y en el caso de las mujeres, con un índice de 100% de la pobreza. Y está la Nicaragua del Caribe, totalmente diferente, desconectada del resto porque no hay infraestructura vial, con otra cultura. Entonces, igual uno pasa a Honduras y también encuentra ese mismo tipo de situación. Pero algo más grave, los estados centroamericanos siguen siendo estados en construcción. O sea, no se han completado. Los que más han avanzado es Costa Rica y Panamá, pero no se ha completado el proceso de construcción del Estado en términos de crear una arquitectura institucional que garantice los procesos públicos. Y el caso crítico es Honduras, en donde la práctica Honduras nunca completó el proceso de construcción de un Estado en sus fases iniciales. Y por eso es que hoy vemos en Honduras el caso de un Estado, ya se le ha calificado de Estado mafioso, en la medida en que el ejército es parte de la red de crimen organizado. Muchos oficiales del alto mando están hoy siendo juzgados por delitos del crimen organizado y prácticamente todos los expresidentes de los últimos años, de los últimos gobiernos, están siendo procesados por vinculaciones al crimen organizado. Y vimos hace poco cómo en Guatemala el presidente tenía que renunciar, Otto Pérez Molina, por vinculaciones al crimen organizado, por corrupción, y la vicepresidenta fue destituida. Hay una ausencia marcada de instituciones democráticas. En el pasado, la excepción era Costa Rica, hoy ya no es tan excepción, pero es un tema al que me referiré en una de las charlas, en una clase mañana. Una débil gobernabilidad y gobernanza en prácticamente todos los países, y lo que es evidente en Centroamérica, una baja legitimidad. Ya la gente no confía en los gobiernos, no confía en los partidos políticos, y les puedo decir que la mayoría de las encuestas sobre índice de confianza lo que indican, incluida Costa Rica, es que la Iglesia Católica es la institución que tiene el más alto índice de confianza en los países centroamericanos. Seguida, en el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por el ejército. En Honduras ya el ejército no está en esa lista de altos niveles de confianza, y en Costa Rica es la Universidad de Costa Rica, después de la Iglesia Católica, la que tiene los índices de confianza más altos. En Panamá, con características políticas diferentes, también son instituciones que no son ni el gobierno central, ni la Asamblea Legislativa, ni los partidos políticos. En términos de, no solo de esa cartografía que mencionaba antes, sino en términos de las acciones del crimen organizado, lo que tenemos son esas 3 regiones. El Triángulo Norte,
con una situación crítica, y ahora la vemos en el caso de Guatemala y en parte en Honduras. El G2, que es Costa Rica, Panamá, y Nicaragua, que es un fenómeno sociológico muy particular. Es uno de los países, a pesar de ser el segundo más pobre de Centroamérica después de Honduras, es un país con bajo índice de violencia y criminalidad. Los decomisos de droga en Nicaragua son prácticamente inexistentes. Hay colegas en Nicaragua que dicen que se sigue una política similar a lo que había en México con el llamado Pacto del PRI, que era pedirle a los grupos del crimen organizado que no dejaran los cadáveres botados y que no anunciaran sus actos criminales. O sea, que en otras palabras, no es que no hay tráfico de drogas ilícitas por Nicaragua, sino que hay un pacto de que nada se quede en Nicaragua, sino que siga hacia Honduras o se devuelva hacia Costa Rica. Y eso está incidiendo también en la parte del lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en este momento en Centroamérica? Hay fenómenos como el tráfico de armas. Es fácil y barato comprar una AK-47 en cualquier país centroamericano. Sobran las armas. Hay el fenómeno de las maras y las pandillas. Está el tráfico de inmigrantes y la trata de personas. Y dentro de la trata de personas está el fenómeno de la trata de blancas, la trata de órganos. O sea que no es solo trata de personas, sino que hay algunas especializaciones en ese ámbito. El narcotráfico, las extorsiones, la corrupción y el lavado de activos. Se estima que por Centroamérica anualmente circulan entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de lavado de activos. En el caso de Costa Rica, cuando detuvieron al Chapo Guzmán, en esa semana el tipo de cambio pasó de 500 colones por dólar a 550 colones por dólar. Nadie quiso movilizar dólares en esa semana, por temor a que lo relacionaran con el Chapo. En este momento, cifras oficiales estiman que en Costa Rica circulan anualmente 6.000 millones de dólares, y eso es lo que hace mantener el tipo de cambio estable, y uno observa gran cantidad de edificios, sobre todo de condominios o de tiendas en los centros comerciales, edificios de condominios en donde lo que hay es 1 o 2 apartamentos ocupados, o tiendas en centros comerciales en donde en todo el día no entra nadie a comprar y pueden pagar decenas de miles de dólares de alquiler mensualmente. No hay explicación para esos fenómenos. Y es muy común que uno de pronto observe que el vecino, que antes si acaso tenía, y cito una marca de auto porque es lo que caracteriza a Costa Rica, un Hyundai, hoy ha comprado un BMW o un Toyota Prado, cuando la semana pasada no tenía nada. Si acaso el Hyundai modelo de hace 25 años, varado, y un mes después ya no es vecino de uno, sino que ha comprado una casa de $1 millón. Y eso es muy común. No todo es de narcotráfico. La mafia rusa tiene una importante presencia en Costa Rica y desde ahí opera para el resto de Centroamérica y compra propiedades en gran cantidad. ¿Por qué esa facilidad del crimen organizado presente en Centroamérica? Centroamérica es un puente natural entre las dos grandes masas de América, entre América del Norte y América del Sur. Históricamente ha sido así desde la época antes de la colonia española.
En materia del crimen organizado, pasó a ser un corredor. Repito, de droga hacia el norte y de dinero hacia el sur, pero simplemente era un punto de paso. Después comenzó a ser una parada casi obligatoria para reabastecimiento, pagándose en dólares, pero después comenzaron a pagar con bienes y entonces comenzó a complicarse el asunto. Luego llegó a ser una bodega. En todos los países de Centroamérica hay zonas costeras en ambos lados en donde la presencia policial no existe, porque son normalmente zonas de bodega para la droga e incluso para migrantes, para cualquier otro tipo de bien lícito o ilícito. Después pasamos a una etapa de focalización, que es cuando comenzaron a aparecer los grupos del crimen organizado centroamericanos que daban servicios, o sea, vendían servicios de bodega o de transporte terrestre. En este momento, la red que va desde Panamá hasta el sur de México, de contenedores con carga, sobre todo de productos agrícolas, además de los productos agrícolas llevan migrantes. O sea, los transportistas se han convertido en parte de ese negocio del crimen organizado y traen dólares. Incluso los autobuses, empresas varias que van desde Ciudad Panamá hasta el sur de México, a Tapachula, generalmente entre sus pasajeros van 1 o 2 migrantes ilegales. Luego se convirtió en un mercado y el consumo de drogas se ha incrementado y finalmente en una industria, en la industria del crimen organizado. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado en términos del crimen organizado? Se han profesionalizado las actividades. Lo que observamos ahora es estructuras corporativas, más organizaciones, y eso ha dado lugar a lo que se llama la rebelión del crimen organizado, que son los enfrentamientos entre sí, pero también mayores alianzas estratégicas. Y se han diversificado las actividades. O sea, ya no es difícil conseguir un grupo del crimen organizado que se dedique solo a una actividad. El mejor ejemplo es el grupo de los Zetas, que si bien es mexicano, opera en la mayor parte del territorio guatemalteco. Y se dedican desde el narcotráfico y el contrabando de armas, al tráfico de migrantes, a la trata de personas, a la minería ilegal, al contrabando de cigarros, que es un negocio muy lucrativo, y prácticamente a cualquier actividad que genere ganancias. Eso ha dado lugar, y es el tema al que me referiré este viernes, en una actividad en la SAP también coordinada por Alejandro y parte de la red de INPAE, que es el fortalecimiento entre el crimen organizado y el sistema político aparato gubernamental. En el siglo pasado uno escuchaba que algún grupo del crimen organizado aportaba algo a la campaña electoral de algún partido político. Pero ya ahora no es eso, ahora ya en realidad financian la totalidad de la campaña de algunos partidos políticos, sobre todo de partidos minoritarios, y se recurren a todas las vías imaginables. Les cito un caso concreto. La frontera entre Costa Rica y Panamá en Paso Canoas, en el lado del Pacífico, es un punto abierto de comercio legal e ilegal de cualquier cantidad de cosas. Es una frontera totalmente porosa.
tiene 103 puntos de paso a lo largo de la frontera, solo 3 son legales. Uno va a Paso Canoas a comprar un juego de neumáticos o llantas a los negocios panameños, los compra y les dice, vaya 100 metros allá, la pasa, ingresa su auto al lado panameño y regresa a la parte de atrás del negocio. Y ahí le cambiamos las llantas y regresa sin pasar por aduanas y sin pasar por nada. ¿Okay? Se han comprobado casos en donde una avioneta aterriza en un aeropuerto pequeño de Paso Canoas, compran una pantalla de televisión y regresan a San José. Líderes de partidos políticos de cualquier signo ideológico. La pantalla es sencillamente el cajón donde van cientos de miles de dólares para financiar las actividades de los partidos políticos. A ese nivel se ha llegado, sin mencionar los casos de congresistas que están vinculados al narcotráfico. El tercer componente, un mayor grado de violencia, pero no es solo más violencia, sino un uso extralimitado de la fuerza, en donde se están confrontando organizaciones, ahora ya no solo colombianas, también suramericanas, mexicanas, centroamericanas y locales. O sea, estamos en una situación muy similar a la que vivía Centroamérica hace 3 décadas. Hay en este momento 3 iniciativas regionales para enfrentar esa situación. Perdón, y les dije que íbamos a ver un mapa de Guatemala y Honduras y lo mezclé con la presentación del sábado. En esta tengo otras que muestran otro aspecto. Hay 3 iniciativas regionales. La Estrategia de Seguridad de Centroamérica, la iniciativa Mérida, que si bien es la iniciativa de los Estados Unidos para México, en algún momento se extendió hacia Centroamérica antes de que existiera CARCI, que es la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, que es una copia de la iniciativa Mérida. En el caso de la ESCA, o la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, tiene 4 componentes. El combate al delito, la prevención, que es en el área en la que menos se trabaja, la rehabilitación y reinserción y seguridad penitenciaria, que es el punto más crítico de la situación centroamericana. Entonces, lo que se observó la semana pasada en el caso de Guatemala con la muerte en un hogar seguro de 40 adolescentes, mujeres, más 5 que todavía están en estado crítico, que estaban recluidas en ese hogar seguro, porque en algún momento habían estado vinculadas a alguna pandilla o alguna actividad delictiva, es el reflejo de lo que ocurre en las cárceles centroamericanas. En ese hogar seguro había un hacinamiento del 100%. Se suponía que estaba previsto para 400 adolescentes y habían alrededor de 800. Lo mismo ocurre en las cárceles centroamericanas. Se dice que ir a una cárcel centroamericana, un delincuente común o un miembro de un grupo del crimen organizado es sencillamente ir a obtener el posgrado, porque sale en realidad con más habilidades. Ahora sí, ok. Que lo que ingresó. El fortalecimiento institucional es un punto débil en Centroamérica. En el componente A de combate al crimen organizado, ¿qué es lo que se ha propuesto? El problema es de dónde vienen los fondos.
Capacidades para la interceptación e interdicción contra el narcotráfico, tráfico de armas, lavado, tráfico ilícito y trata de personas y otros. Se ha dado esa capacitación, pero generalmente con una lógica militar, no con una lógica policial. Prueba de ello es que el actual presidente hondureño creó la policía militar. No fue que capacitó a los cuerpos policiales hondureños corruptos, y el presidente lo reconoció, en tácticas militares, sino que colocó a un grupo de soldados del ejército de Honduras en funciones policiales. A partir de ahí se han desarrollado una serie de políticas de combate al crimen organizado. La parte de tecnología y capacitación en seguridad fronteriza, que es básicamente un proyecto de los Estados Unidos, y la innovación tecnológica y equipamiento, comunicaciones y sistemas de información. Eso ha avanzado mucho, pero con una gran debilidad. No hay intercambio de información policial entre los países centroamericanos, por la desconfianza histórica de que el vecino es el enemigo y no se le puede proveer información. Hay experiencias documentadas en donde sale una avioneta de Panamá y se le notifica a Costa Rica y Honduras de que esa avioneta dudosa va en tránsito y tanto Costa Rica y en mayor grado Nicaragua tienen que hacer una serie de procedimientos de verificación que cuando terminan de completarlos para comprobar que la información es fidedigna, la avioneta ya sobrevoló el territorio. Porque hay desconfianza de que estén dando información cierta. Como es una región tan pequeña, poco más de 500,000 kilómetros cuadrados, la región centroamericana, que es la que en términos proporcionales tiene la mayor cantidad de kilómetros fronterizos, es una región muy pequeña con 9 fronteras. Entonces, hay un problema de conexión entre esos ámbitos. O sea, en lo regional hay una lucha importante de quién obtiene el mayor financiamiento. Y entonces cada país es el que dice que debe tener la mayor parte del financiamiento que otorga Estados Unidos y la Unión Europea porque son los más afectados. En el ámbito nacional hay luchas de poder a lo interno que complican la situación. Y en lo local, las situaciones todavía muchas responden a lógicas del siglo pasado, sobre todo en las comunidades indígenas, por ejemplo, de Guatemala, 23 pueblos indígenas diferentes que no han logrado todavía comunicarse entre ellos. Y puestos fronterizos, que es la imagen de abajo, que espero ustedes puedan apreciar de alguna forma, con excepción de la frontera Costa Rica-Nicaragua y Nicaragua-Honduras, el resto de pasos fronterizos son prácticamente fronteras abiertas en el intercambio comercial. Y de paso, comercio de personas. ¿Qué es lo que encontramos? Y la gama de negocios es muy amplia, o sea, el portafolio de negocios es muy amplio. Lo que les había mencionado, tráfico de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas y de dinero, maras y pandillas, que son diferentes las maras y las pandillas. Las maras, en términos estrictos, solo son 2 y tienen características muy particulares. El contrabando y las mafias, entre ellas la mafia rusa, que como dije antes opera mucho en Costa Rica, la mafia china y la mafia japonesa. La mafia japonesa no tiene negocios en Centroamérica, desde ahí opera otro tipo de negocios a nivel hemisférico. Y está más dirigida
a los mismos japoneses. En Costa Rica, en el año 90, murió el embajador japonés en un accidente de aviación. Él estaba aprendiendo a pilotear. Lo digo, en ese momento yo era asesor de la Embajada de Japón, y nunca se pudo comprobar qué fue lo que pasó, porque otra avioneta de un estudiante, un aprendiz, chocó con la avioneta del embajador y la otra avioneta logró aterrizar sin ningún problema. Internamente, en la embajada se dijo que se sabía que no era un accidente y que había mano de la mafia japonesa. La mafia china se reúne una vez al mes en un restaurante en el sur de la capital. Ninguno de los que llegan ahí en Mercedes-Benz negros habla una palabra de español. Todos hablan mandarín. La policía lo sabe y considera que no afecta la seguridad nacional. En el caso de la mafia rusa, como dije antes, lo que están haciendo es comprando propiedades de lujo en Costa Rica. Este es otro de los mapas, no el que pensaba que venía aquí. Lo que observamos ahí en el color más oscuro es ciudades en donde la tasa de homicidios es superior a 101 homicidios por cada 100,000 personas por año. O sea, si ustedes ven, la frontera entre Guatemala y Honduras y la costa norte de Honduras, que es el Caribe, es la frontera más violenta, son las zonas más violentas de Centroamérica, en donde no logran bajar la tasa de homicidios anuales por debajo de 100 homicidios por cada 100,000 personas. Pero eso es muy distinto cuando uno observa la presencia de los grupos criminales. La zona esa en morado o lila es la zona que ocupan los Zetas. Es prácticamente toda la zona del Petén. Con excepción de las zonas turísticas de las pirámides, en el resto del Petén uno no puede viajar porque son zonas controladas por los Zetas. Esa zona en verde de Zacapa y en azul de Izabal es donde operan las familias Mendoza y Lorenzana. Son carteles guatemaltecos, son familias guatemaltecas que controlan todo lo que ocurre en esos espacios. Deciden quién es el cura, quién es el médico, quién es el maestro. Ahí no hay presencia del ejército ni de los cuerpos policiales. La Iglesia Católica tiene presencia, pero sujeta a los acuerdos de a quién pueden mandar en esas áreas. Entonces, lo que se ha determinado es que en el caso de Guatemala, el Estado, le hace gobierno y Fuerzas Armadas, solo tienen presencia real y efectiva en alrededor de un 50% del territorio guatemalteco. Eso es lo que permite el auge del crimen organizado. Para ir terminando esta primera etapa y dar paso a sus consultas y comentarios, ¿cuáles son las políticas que hay contra el crimen organizado? Primero, después de los acuerdos de paz en Centroamérica en la década de finales de 1980 y principios de 1990, las Fuerzas Armadas, que habían sido los garantes, los actores políticos, sociales dominantes en los países centroamericanos, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, comenzaron a no tener actividades que realizar. Eso condujo a que una de las políticas para combatir el crimen organizado fue incorporar a las Fuerzas Armadas al combate al crimen organizado junto con la policía. Eso provocó un despliegue militar.
se volvieron a militarizar los países, sobre todo el Triángulo Norte, como si estuvieran en el escenario del conflicto armado de las décadas del 70 y el 80. Y operaban con la misma lógica militar de esos momentos. A partir de ahí surgen dos políticas. La política de mano dura, que era el combatirlos como si fueran delincuentes comunes organizados. Como no funcionó, no bajaron las tasas de violencia, apareció la política de supermano dura. Eso lo que hizo fue todavía elevar la espiral de violencia. Lo otro es que en esas políticas, como dije antes, se calificaban a los grupos del crimen organizado como delincuencia común. La legislación, tanto la legislación penal como la operación de nuevos cuerpos policiales, seguían pensando, y todavía lo siguen haciendo, en función de la delincuencia común. Es decir, el punto de partida de la política pública para combatir el crimen organizado era erróneo. De acuerdo a un estudio del 2011 que hizo la Fundación Konrad Adenauer, considera que Centroamérica es el lugar propicio para que el crimen organizado transnacional, yo evito hablar o diferenciar entre organizado y organizado transnacional, porque difícilmente hay hoy crimen organizado que no sea transnacional, encontró el terreno fértil. Hubo integración de servicios, facilidades para la comercialización ilícita del crimen, concentración de actividades de distribución y comercio de bienes y servicios ilícitos en una región muy pequeña, con fronteras vulnerables. Sin duda, la solución no es fácil por lo que ocurre en el sur de México. Y la imagen de la derecha de la pantalla es el tren conocido como La Bestia, que lleva a los migrantes de la zona de Chiapas, en el sur de México, hasta casi la frontera con Estados Unidos. Entonces, lo que estamos es frente no solo a un problema complejo, frente a lo que se denominan problemas retorcidos, es decir, problemas que se van entrelazando con otros problemas de otras áreas y van creando un fenómeno que no puede resolverse sino a través de acciones integrales y holísticas, no sectorizadas. Ya no estamos frente simplemente al al narcotráfico, estamos frente a un fenómeno mucho más complejo. Hay que hacer acción preventiva y los gobiernos están dedicados a la acción represiva. El problema es que nada se hace trabajando en esas áreas si no se atienden las carencias sociales, económicas, políticas y jurídicas que están en la base de la sociedad. Y eso pasa por el problema de lo que en inglés llaman el state building, o sea, el aparato estatal, la arquitectura institucional. ¿Qué hacer? De mi perspectiva, hace 30 años, ahora en agosto se cumplen 30 años del Acuerdo de Paz de Esquipulas, que marcó el inicio del proceso de pacificación en Centroamérica de los conflictos político-militares. Lo que ahora hay que hacer es un acuerdo regional sobre paz social y desarrollo, y no solo entre gobiernos, sino entre sociedades centroamericanas. Fortalecimiento del marco institucional, lo cual no es una tarea sencilla, políticas públicas regionales, nacionales y locales coordinadas, en realidad articuladas, y la coordinación interinstitucional e intergubernamental. Y quizás esa es la tarea más difícil. En los países centroamericanos, como les ejemplarizaba antes, es difícil que dos instituciones nacionales se comuniquen entre ellas. Es difícil comunicar a los gobernantes centroamericanos. Entre el presidente Solís de Costa Rica y el presidente Ortega de Nicaragua no hay forma de que puedan reunirse.
Entre el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador tampoco hay posibilidad de que se reúnan en este momento. Prueba de ello es que ya las cumbres presidenciales semestrales prácticamente no se logran desarrollar. Les agradezco la atención, me extendí más de lo que planeaba, pero bienvenidas sus preguntas y comentarios. Sí, ok. Aquí adelante, comienzo con la parte sencilla, Ortega. Desde mi perspectiva, Nicaragua, si uno le borra la fecha a los libros de historia de inicios del siglo XX, en Nicaragua no se da cuenta si está hablando de inicios del siglo XX o del siglo XXI. O sea, es la misma situación. Hace 100 años Somoza comenzaba a construir su dinastía. Lo que estamos viendo, y tenía una lógica que le decía a los empresarios nicaragüenses: ustedes en sus negocios hagan lo que quieran, yo no me meto con ustedes, pero ustedes no se metan en mi escenario político donde yo hago lo que quiera. Exactamente lo mismo que está haciendo Ortega en este momento. Ortega ha llegado a tener, se estima, casi el mismo capital que la familia Pelas, que es la familia que entre otros negocios tiene Flor de Caña. O sea, Ortega dejó tirada, porque me lo dicen amigos nicaragüenses, toda su lógica sandinista. Él no es el inteligente de la familia. El inteligente es la compañera Rosario Murillo. Ella es la verdadera estratega en este momento y por eso es la vicepresidenta. Se supone que Ortega no va a vivir 2 años más, tiene cáncer de piel, por eso no hay actos públicos en horas del día, solo en la noche, porque él no puede estar a la luz del sol. Después de Rosario Murillo, que sería la próxima presidenta, viene su hijo mayor, que es un genio de los negocios y es el que maneja las empresas familiares, muchas decomisadas a empresarios nicaragüenses en 1979. Así que hoy el gobierno de Ortega Murillo no tiene nada de revolucionario, no tiene nada de guerrillero. Incluso Ortega nunca estuvo en un campo de batalla. Él y su hermano siempre estuvieron en Costa Rica y desde ahí realizaban las operaciones. Fueron los otros comandantes del frente los que sí estuvieron en el campo. En este momento, el mayor acto de corrupción en Nicaragua es el canal de Nicaragua. No se puede construir ni técnica ni financieramente, por un problema del lago de Nicaragua. Tendrían que pasar dragándolo permanentemente para poder que circularan buques, porque el nivel de sedimentación es muy alto en el lago de Nicaragua. Sin embargo, ya el gobierno de Nicaragua ha pagado cientos de millones de dólares a esa hongkonesa para que inicie las operaciones, para que compre tierras que no van a ser devueltas porque son del Estado, pero que se dice van a terminar en manos de Ortega Murillo. Por eso era el asunto más sencillo. Miren, el movimiento social en el sur de México desapareció del todo. Y no, así como apareció, no ha habido tampoco una explicación de cómo desapareció. O sea, nadie ha vuelto a hablar del comandante Marcos, ni siquiera en México. Quienes formaban parte de ese ejército zapatista hoy no están. Más bien, las comunidades indígenas de Chiapas están en una situación peor que la que tenían en la década de 1990 cuando surgió
este movimiento. Igual con algunos movimientos sociales que han comenzado a aparecer en Centroamérica. Sí hay un incremento de las colectividades, pero de colectividades muy particulares, ¿verdad? Como por ejemplo movimientos feministas, la comunidad LGBTI tiene una importante presencia en Costa Rica, en Nicaragua, menos en el Triángulo del Norte, pero Centroamérica, por eso decían antes que está peor que lo que estaba hace 30 años. Por lo menos hace 30 años se sabía con claridad quiénes eran los grupos en combate. En este momento no hay esa claridad, ¿verdad? Y por eso es que yo hablo de insurgencia no política. Sin duda, ese debilitamiento de movimientos sociales no con fines particulares como la comunidad LGBTI, sino con proyectos políticos, no tienen mayor peso en Centroamérica en este momento. El concepto de patrio trasero, que es Centroamérica de los Estados Unidos, en realidad no ha desaparecido. Históricamente, Estados Unidos ha tenido para América Latina, pero sobre todo para Centroamérica, lo que me decía hace unos años el embajador Cris Arco, fue el embajador de Honduras durante inicios de la década de 1980, me decía que el problema de Estados Unidos es que tiene hacia América Latina y sobre todo hacia Centroamérica la política del bombero, que es que hagan lo que quieran, si hay un incendio yo intervengo de inmediato y a los bomberos no les puede decir, mire, no entre a esa habitación. No. Los bomberos rompen la puerta y entran. Eso es lo que Estados Unidos opera en Centroamérica. Ha pasado por muchas etapas, lo de la frontera sur, el decir que la frontera sur era la frontera en Panamá, que incluso México no es parte del territorio o de la zona territorial del Comando Sur. El Comando Sur no incluye a México. México es parte del esquema de seguridad nacional de los Estados Unidos, es seguridad doméstica. El Comando Sur opera de Guatemala hacia el sur y en el Caribe. La coordinación con los cuerpos, con las Fuerzas Armadas sigue dándose, pero ya no con conceptos, digamos, publicitarios, sino con otro tipo de manejo. En eso no ha cambiado y no va a cambiar con la administración Trump. En gran medida, las acciones en Centroamérica están lideradas en este momento no por el Departamento de Estado ni el Pentágono, sino por la DEA, que es la que tiene más recursos para operar en Centroamérica. Entonces ahí hay un reacomodo de fuerzas y eso está incidiendo de manera significativa en Centroamérica. Y el lunes hablaba sobre el tema, en el curso de Alejandro, sobre el tema de la política exterior de los estados pequeños, el caso de los centroamericanos, cómo tienen que manejar las relaciones con los Estados Unidos, pero no se ha hecho en esa forma. En este momento, la preocupación de Estados Unidos con Centroamérica es proteger el Canal de Panamá. No necesitan tener cientos o miles de soldados en Panamá, en unas pocas horas estarían ahí, el equipo ya está en Panamá. Asesores militares en el resto de Centroamérica, excepto en Nicaragua, porque la política de Ortega hacia Estados Unidos es muy pragmática. En los mismos términos, no se meta con mis negocios, yo le permito el patrullaje conjunto contra el narcotráfico en ambos mares, pero sobre Nicaragua no opine. Y Estados Unidos no le dice nada porque sabe que cuando quiere intervenir lo va a hacer, pero ya no hay la misma presencia que había antes. Sobre fronteras de Nicaragua. O sea, Nicaragua
tiene una concepción del territorio que yo diría que es de nivel prácticamente sagrado. Ellos conciben, y lo enseñan en las escuelas primarias, conciben que Nicaragua es el país que proporcionalmente ha perdido más territorio en el mundo. Y que todos los países, incluido Colombia, están viendo a ver en qué momento se terminan de repartir lo poco que les queda. Eso es lo que se enseña. El argumento, y se dice, repito, en las escuelas y en los medios de prensa, y hay un libro de un abogado reconocido en Nicaragua, que lo dice en esos términos, ellos no pueden, los soldados nicaragüenses no pueden cerrar los ojos, porque si lo hacen, Costa Rica les roba el San Juan, el río San Juan. Y lo mismo con Honduras. ¿Por qué no lo dicen públicamente con Honduras? Porque Honduras les respondería militarmente. Cuando Nicaragua comenzó a comprar equipo, parte donación rusa, parte equipo militar ruso, tanques y aviones, casi de inmediato las Fuerzas Armadas hondureñas comenzaron a preocuparse. Conversé en ese momento con el rector de la Universidad de Defensa hondureña y me decía, ¿qué hacemos? Digo, no, o sea, si ustedes quieren, lo que van a generar es una nueva carrera armamentista en Centroamérica, y ya la comenzaron a generar. En parte por culpa de Nicaragua, que comenzó a rearmarse diciendo que lo iban a invadir, incluso que Colombia lo iba a invadir desde San Andrés. Entonces, el manejo fronterizo de los gobiernos de Nicaragua, y ahí no hay excepción entre Somoza y Ortega y los gobiernos intermedios, es que hay que dar la vida por 1 centímetro de territorio y que las fronteras deben estar blindadas. Les puedo decir, yo he recorrido con estudiantes de la Universidad de Costa Rica por tierra Centroamérica. Pasar la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y entre Honduras y Nicaragua es de las cosas más complicadas. En una ocasión a un grupo de estudiantes y a mí nos retuvieron en el puesto fronterizo entre Honduras y Nicaragua, en el lado nicaragüense, 1 hora y media, porque no querían entender por qué íbamos a ingresar a Nicaragua. Digo, porque vamos de regreso a Costa Rica. Vinimos en bus, tenemos que regresar en bus. Ustedes no tienen nada que ir a hacer a Nicaragua. Se van a quedar en Nicaragua. Claro que solo me lo dijeron a mí, no a los estudiantes en grupo, porque hubiera sido complicado manejar la situación. Después un amigo del ejército nicaragüense me dijeron, usted no entendió que lo que estaban haciendo era esperando que usted les diera dinero para que los dejaran pasar. Digo, sí, pero no les iba a dar 1 centavo. Si querían que pasáramos la noche ahí, lo pasábamos en el puesto fronterizo. Esa lógica opera, ¿verdad? Ese es un problema. Nicaragua es un caso muy particular, es un fenómeno sociológico que no se ha estudiado en toda su dimensión. Yo creo que una de las primeras consecuencias que va a afectar a Centroamérica de los acuerdos de La Habana, lo estamos viendo desde mi perspectiva en la decisión del presidente Evo Morales de casi duplicar el área cultivada de hoja de coca en Bolivia. En Bolivia hay 2 grandes áreas de cultivo de hoja de coca, la parte de los Yungas, que es en los alrededores de La Paz, que es la hoja apropiada para consumo humano, para mascar, porque es una hoja natural. La otra gran área es la área del Chapare, que es la área del cultivo que maneja la Federación de Productores del Chapare, cuyo presidente es Evo Morales. Esa hoja no es apropiada para consumo humano. Es una hoja modificada genéticamente que hizo que los nervios de la hoja se endurecieran mucho. Si uno la masca, maltrata las encías. Se sabe que el 95% de la hoja cultivada en este momento en el Chapare va al mercado ilegal.
el otro 5% va al consumo tradicional de la coca y el 100% de los yungas va al consumo tradicional. Entonces, ¿para qué incrementar el área del Chapare en 6.000 hectáreas? La única explicación que yo veo es que se reduzcan las áreas de cultivo en Colombia y tienen que aprovechar el incremento de la demanda con una oferta de más hojas, que es esa parte. Pero más allá de ese aspecto, que sin duda va a tener repercusiones, o sea, lo que ocurra aquí en los próximos meses y años sin duda va a afectar a Centroamérica y al resto de América Latina, y en el caso de Bolivia, por la posición con Brasil y el flujo hacia Argentina de droga, y Argentina está siguiendo la misma política de mano dura de los países centroamericanos, que es militarizar el combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico. Entonces, el problema de los acuerdos en términos de garantías sociales y de vigencia de los derechos humanos viene por dos lados. Primero, por el nivel de confianza. ¿Cómo sabe uno que la contraparte está actuando de buena fe en un mundo tan volátil como el que tenemos en este momento en todo el planeta? Segundo, la presencia estatal. Más allá de si la presencia estatal genera o no genera confianza. El asunto es garantizar la presencia estatal. Y el problema de las políticas públicas, que lo mencionaba al inicio, es cómo la gente percibe esas políticas públicas. En Centroamérica, todo lo que suene a gobierno es sinónimo de corrupción en la percepción de la opinión pública. Los líderes de los partidos políticos, lo que se dice es casi que de cualquier signo, ya va quiere llegar al gobierno para enriquecerse, no llega para otra cosa, ¿no? Incluso en casos como el del presidente de Guatemala, el actual presidente Jimmy Morales, que no es un político tradicional, que viene más del ámbito incluso del entretenimiento. Su hermano y su hijo están detenidos por actos de corrupción en el caso de Guatemala. Entonces, hay un fenómeno muy complejo, parte de una transición del Estado como actor político administrativo. Entonces, en mi opinión, Colombia está en una transición que podría servirles en muy poco la experiencia centroamericana. Porque el problema de la experiencia centroamericana tiene algunas lecciones valiosas, pero sin duda hay que saber, hay que sistematizarlas para poder implementarlas en otros lados. Y el problema de derechos humanos y de esas garantías sociales es de doble vía. O sea, el gobierno tiene que demostrar que tiene la capacidad de dar esas garantías en el marco de la vigencia de las leyes, pero también las comunidades tienen que llegar a confiar en el gobierno. Eso siempre y cuando el gobierno, y con esto termino esta ronda, tenga legitimidad y no haya problemas de gobernabilidad y gobernanza. O sea, entonces, implementar un acuerdo de paz no es solo poner en marcha los mecanismos de ese acuerdo, es construir todo el entorno y el contexto apropiado para que el acuerdo de paz dé los resultados apropiados, y pasa por legitimidad. Sí. Muy puntual el tema de Nicaragua, sin duda da para mucho. Mire, yo creo que la excepción de Nicaragua, y si los sumamos, creo que 2 años completos di clases en la UCA en Managua, en la maestría en Relaciones Internacionales hace ya bastantes años. La excepcionalidad de Nicaragua, en mi criterio, viene desde el siglo XIX,
incluso de la época colonial. O sea, León fue la capital del sur de Centroamérica, o sea, de Nicaragua y de Costa Rica, y comenzó a construir una identidad nicaragüense muy particular, que lo resumo por razones de tiempo en una frase de Salvador Mendieta en un libro de 1926. Salvador Mendieta es un académico nicaragüense que planteaba la necesidad de integrar a Centroamérica con la capital en Nicaragua, porque era el centro de Nicaragua y constituía una serie de características que reflejaban lo que era Centroamérica y no Guatemala como capital centroamericana. Para mí desde ahí comienza la coyuntura, construcción de identidad particular de Nicaragua y el hecho de que en el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX era la zona lógica de construcción de la vía interoceánica, hasta que aparece Panamá y el proyecto de los franceses y luego estadounidenses. Sin duda, la revolución sandinista rompió con un esquema y comenzó, permítame el término, modernizar Nicaragua. Luego vinieron otra vez las luchas políticas y el retorno de Ortega. Y esto, mi opinión personal es que él, cuando regresa a su segundo, o sea, en esta segunda fase, ya no es sandinista, es orteguista. Okay. Y ahí hay todo un trasfondo que vale la pena analizar. ¿En qué sentido yo lo comparo? O sea, 100 años atrás a hoy, mucho en el estilo de manejar las cosas, la política cotidiana, no la política, como dicen en Costa Rica, un amigo con P mayúscula, sino la política en minúscula de todos los días, o la politiquería, diríamos en Costa Rica. Entonces, ahí hay particularidades que claro que no es ponerlos en el mismo nivel, pero hay luchas entre dos bandos, dinámicas económicas y socioeconómicas importantes. Entonces, para mí esta etapa, en este momento, Nicaragua dejó en stand-by toda esa herencia de la revolución sandinista que algunos, como Dora Telles, acabo de olvidar el nombre del novelista de Sergio Ramírez, reclaman del regresar a las raíces del sandinismo. Y yo creo, y sobre la parte de la democracia, mañana voy a hablar sobre la democracia utilizando sobre todo el ejemplo de Costa Rica y la coyuntura en Centroamérica en este momento. Miren, lo que yo creo en el caso concreto de Costa Rica, por la naturaleza del sistema político en Costa Rica es muy complicado reformar las leyes, llevan un proceso muy lento en la Asamblea Legislativa. Entonces, en gran medida, el crimen organizado en Costa Rica se ha aprovechado de esas normas que responden a una dinámica del siglo pasado, que poco a poco se han ido logrando reformar, como por ejemplo la reforma electoral del 2009, algunas leyes en materia de decomiso de activos y de poder fácilmente convertir esos activos decomisados al narcotráfico en bienes del Estado. Y hay un caso paradigmático, que es el primero conocido en Costa Rica, que fue la presencia de Caro Quintero, un narcotraficante mexicano, en la década de 1980, y la casa de Caro Quintero, cuando fue decomisada, llegó prácticamente a perder todo su valor porque el gobierno no tiene la capacidad para mantener propiedades como casas de habitación, sobre todo de lujo. Entonces, eso se ha logrado muchos avances. Sin embargo, son recientes esos avances. Eso permitió que durante algunos
y un buen número de años, el crimen organizado comenzara a aprovechar esos vacíos normativos y la falta de experiencia de los cuerpos policiales, que ya se han superado bastante, se han profesionalizado, para aprovecharse de esos espacios. Después de Panamá, con su distrito financiero, el sistema bancario y financiero costarricense, tanto banca estatal, privada y pequeñas financieras, es el más desarrollado después de Panamá. Entonces, facilitó mucho eso. Cuando el gobierno comprendió la magnitud del problema, comenzó a establecer los controles necesarios y la gran lucha que es, repito, en Costa Rica, lograr que leyes en la Asamblea Legislativa se tramiten rápidamente para modernizar ese marco normativo y adaptarlo a las necesidades. Pero eso se da en un proceso de transición del sistema político y del sistema partidista costarricense. Entonces, hubo la convergencia de una serie de fenómenos que crearon un espacio en donde no había tanto control por parte del gobierno.